Bienvenidos de nuevo a Raíces del Heavy Metal. ¿Listos para otro de nuestros viajes a las profundidades del metal ochentero? Por supuesto. Mm. La verdad es que me quedé con ganas de más después de la última vez. Eje, yo también. Hay tanto que explorar. En nuestra última inmersión vimos cómo el heavy metal se expandía por todo el mundo. Una explosión increíble de creatividad. Hoy vamos a enfocarnos en las bandas que tal vez no llegaron a ser superestrellas, Ajá. pero que jugaron un papel crucial en la evolución del sonido del metal. Los héroes olvidados. Exacto. Esos que a veces son incluso más interesantes que los que están en la cima, Totalmente. porque nos muestran la diversidad y la riqueza del género. Y os dar una perspectiva única sobre su desarrollo. Sin duda. Prepárense para descubrir algunas joyas ocultas. Comencemos nuestro viaje por Europa. Me parece bien. Ya vimos en la última inmersión cómo el heavy metal explotó allí. Sí, fue una época increíble. Pero más allá de los grandes nombres, hay mucho más que descubrir. Muchísimo. ¿Sí nos puedes contar sobre la escena del Reino Unido? Más allá de la NWBHM. Ajá. Hay una banda que siempre me ha fascinado. Cloven Hoof. No me suena. No son tan conocidos como Iron Maiden o Def Leppard, pero su música es realmente especial. ¿Y qué los hacía tan especiales? Abrazaron el lado épico y místico del heavy metal. Interesante. Su álbum Dominator de Ajá. 1988 es un gran ejemplo de esto. ¿Y cómo suena Dominator? Imagínate riffs poderosos combinados con letras que te transportan a mundos fantásticos. ¡Wow! Suena bastante épico, ¿No es? como una banda sonora de una película de fantasía. Exactamente. ¿Y qué hay de Alemania? Alemania también tenía mucho que ofrecer. ¿Algún grupo en particular que te venga a la mente? Stormwitch. Los brujos del metal. Exacto. He oído hablar de ellos. Su álbum Tales of Terror de 1985 es una obra maestra. ¿Y qué los hacía especiales? Tenían una habilidad única para combinar la crudeza del heavy metal alemán Ajá. con melodías realmente memorables. Interesante, ¿no? Esa mezcla de brutalidad y melodía. Es una de las cosas que hace que el metal sea tan especial. Totalmente de acuerdo. Y hablando de cruzar fronteras, Sí. tenemos un caso curioso. Jack Panzer. Jack Panzer. Una banda estadounidense que encontró su hogar musical en Europa. ¿En serio? Sí. ¿Y qué tipo de música hacían? Power metal. Power metal. Su álbum Ample Destruction de 1984 se convirtió en un clásico para los fans europeos. Es increíble cómo la música puede conectar a personas de diferentes culturas. Totalmente. ¿Y qué nos espera en América del Norte? Vayamos a Canadá, ¿Canadá? a menudo eclipsada por su vecino del sur, Sí, es cierto. pero con una escena metalera muy interesante. ¿Algún ejemplo? Anvil. Anvil, pioneros del speed metal. Exactamente. Metal on Metal, de 1982, un álbum clásico. Un disco fundamental. Pero tengo entendido que nunca alcanzaron el éxito que merecían. Desafortunadamente no. Una pena. Y hablando de bandas canadienses que influyeron en el desarrollo de otros géneros, no podemos olvidar a Exciter. Su álbum Heavy Metal Maniac de 1983 fue una gran influencia para el thrash metal, uno de los subgéneros más explosivos del metal. Sin duda. Y en Canadá también encontramos a Razor, Riser. con discos como Evil Invaders de 1975 demostraron que podían ser tan feroces como cualquier otra banda de thrash. Brutal. Velocidad, crudeza, agresividad. La esencia del thrash. Exacto. Y ahora nos vamos a Escandinavia. Por supuesto. Escandinavia se estaba convirtiendo en un hervidero del metal en los 80s. Un verdadero volcán de creatividad. Suecia y Finlandia en particular estaban dando a luz a bandas increíbles. Bandas que cambiarían la historia del metal para siempre. ¿Qué nos puedes contar sobre la escena sueca? Empecemos con Bathory, Bathory, una banda que ahora se asocia más con el black metal. Under the Sign of the Black Mark. Un álbum fundamental. Brutalidad pura. Pero sus primeros trabajos fueron realmente elevadores para el metal extremo en general. ¿Qué los hacía tan especiales? Su sonido era algo completamente nuevo, crudo, oscuro, atmosférico. Y con una fuerte influencia del punk. Sin duda. ¿Y qué hay de Finlandia? Finlandia nos dio Oz, Oz, Fire in the Brain. un álbum que te golpea directo en la cara. Me encanta. Su sonido era directo y poderoso. Sin florituras. Exactamente. Y también en Suecia encontramos a 220 volts. Una banda con un sonido heavy metal más clásico. Más melódico. Sí, Su álbum Power Games de 1984 es un buen ejemplo de esto. un disco lleno de energía. Entonces, en Escandinavia encontramos tanto la furia del metal extremo como la melodía del heavy metal tradicional. Una mezcla explosiva. Y esto no se limitaba a Europa o Norteamérica, El heavy metal se expandía por todo el mundo, llegando a lugares inesperados. rompiendo barreras culturales.
¿Qué otros lugares exploraremos en esta expansión global? Por ejemplo, Francia, Francia. donde encontramos a Trust, Trust. una banda pionera que cantaba en francés. En francés. Sí. Eso sí que es original. Y además incorporaban temas políticos y sociales a su música. Su álbum Repression de 1980 es un buen ejemplo de esto. ¿Y cómo suena Represión? Combina la energía del hard rock con la fuerza del heavy metal Suena potente. y con un mensaje potente también. ¿Y si seguimos explorando el mundo? Ajá. ¿Dónde llegamos? A Brasil. Donde el metal extremo comenzaba a tomar forma. En serio. Sí, con bandas como Vulcano. Vulcano. Considerados una de las primeras bandas de metal extremo en Sudamérica. ¿Y qué los hacía tan especiales? Su sonido era crudo y agresivo. Ajá. Bloody Vengeance, de 1986, es un álbum que captura su esencia. Brutal. Y hablando de bandas brasileñas, Sí. no podemos olvidar a Sepultura. Sepultura. Aunque su mayor éxito llegó en los 90. Sí, es cierto. Ya en los 80 mostraban su potencial. ¿Qué álbum suyo podríamos destacar de esa época? Esquizofrenia, de 1987. Un disco que marcó un antes y un después en su carrera. Sin duda. Es increíble cómo el metal se extendía por todo el mundo. Una verdadera fuerza imparable. Y mientras tanto, en Estados Unidos, El glam y el hard rock dominaban las listas de éxitos. Motley Crue, Poison, Bon Jovi. Iconos de una época. Pero no todas las bandas de glam metal alcanzaron ese nivel de fama. Exacto. Hoy estamos hablando de los héroes olvidados. De las bandas que, aunque no llenaron estadios, también aportaron su granito de arena a la historia del metal. ¿Qué otras bandas de glam o hard rock podríamos mencionar? Faster Pussycat, por ejemplo. Faster Pussycat. Capturaron la esencia del Sunset Strip con su álbum debut homónimo en 1987. Pero quedaron eclipsados por sus contemporáneos. Desafortunadamente sí. Y otra banda que se quedó a las puertas de la fama. Kicks, Kicks, conocidos por sus canciones pegadizas. como las que se pueden escuchar en su álbum Blow My Fuse de 1988. Un disco que merecía más reconocimiento. Sin duda. Y con esto creo que hemos cubierto buen terreno en esta primera parte de nuestro viaje, a través de los ecos olvidados del heavy metal de los 80. Sí, pero aún nos queda mucho por explorar. No puedo esperar a la segunda parte. Prepárense para más joyas ocultas. Nos vemos en la próxima inmersión. Hasta pronto. ¿Listos para seguir explorando los ecos olvidados del heavy metal de los 80? Más que listos. La verdad es que me ha encantado descubrir esas bandas de la primera parte. Es que hay un montón de grupos increíbles que merecen ser rescatados del olvido. Totalmente de acuerdo. En esta segunda parte nos vamos a centrar en Estados Unidos. La cuna del heavy metal. Exacto, pero hoy nos alejamos un poco de los grandes nombres de la escena. Vale, me gusta la idea. Vamos a adentrarnos en el underground. A ver qué tesoros encontramos. Empecemos por la costa oeste. ¿Te suena City Tungol? Tungol. No me suena. Una banda de California que fusionaba elementos de fantasía épica con un sonido de un metal oscuro y pesado. Wow. Doom metal y fantasía épica suena interesante. Su álbum King of the Dead de 1984 es un ejemplo perfecto de su estilo. ¿Y cómo es ese estilo? Atmósferas densas y oscuras, riffs lentos y pesados. Ya me lo estoy imaginando. Y letras que hablaban de mundos fantásticos, batallas legendarias, personajes mitológicos. Casi como una banda sonora para El Señor de los Anillos. Algo así, jeje. ¿Y qué otras bandas encontramos en el underground estadounidense? Vámonos a la costa este, a Nueva York. A ver qué se cosía por allí. Riot, una banda que mezclaba la energía del hard rock con la potencia del heavy metal. Riot, sí, creo que he oído hablar de ellos. Tenían un sonido bastante potente, ¿verdad? Sí, eso creo recordar. Aunque nunca llegaron a las grandes ligas, Riot tenía un buen grupo de seguidores fieles. ¿Y qué álbum suyo nos recomendarías? Fire Down Under, de 1981. Fire Down Under, apuntado queda. Un disco lleno de riffs memorables, solos de guitarra incendiarios y una energía brutal. Me lo apunto. Y ya que hablamos de energía, ¿qué me dices de la escena punk de los 80? El punk también tuvo una gran influencia en el desarrollo del heavy metal. Claro, esa energía, esa rebeldía. Exacto, y en ese cruce de caminos entre el punk y el metal encontramos a bandas como ZRI. Harley, los de Texas, ¿no? Sí, originarios de Texas. No eran conocidos por su estilo crossover thrash. Una mezcla explosiva, ¿verdad? Velocidad, agresividad, actitud. Y letras con mucha crítica social. Un reflejo de la época. ¿Qué álbum suyo podríamos escuchar para entender su propuesta? Crossover, de 1987. Crossover, vale. Un disco que captura la esencia de su sonido frenético y caótico. Caos sonoro.
Sí, y con letras que hablaban de la frustración y la rabia de la juventud de la época. Muy interesante. Y si seguimos explorando la escena estadounidense, nos encontramos con otro estilo que también tuvo su importancia en los 80, ¿A qué te refieres? al heavy metal progresivo. El progresivo. Un subgénero que exploraba estructuras musicales más complejas y experimentales. Siempre me ha fascinado la ambición del progresivo, esa capacidad de romper las reglas. Y en Estados Unidos hay una banda que representa a la perfección esa ambición, Queensrÿche. Queensrÿche, sí, los recuerdo. Su álbum Operation. Mindcrime, de 1988, es una obra maestra del progresivo. Una obra conceptual, ¿verdad? Sí, una historia compleja y ambiciosa. Recuerdo que me impactó mucho cuando lo escuché por primera vez. Es un disco que requiere de varias escuchas para apreciarlo en toda su magnitud. Totalmente de acuerdo. Y además de Queensrÿche, hay otra banda de progresivo estadounidense que merece la pena mencionar. Fates Warning. Fates Warning. No los conozco. Experimentaban con estructuras complejas y atmósferas densas, muy en la línea de Queensrÿche. ¿Qué disco suyo me recomendarías? Awaken the Guardian, de 1966. Awaken the Guardian. Lo buscaré. Un disco oscuro y progresivo, con pasajes instrumentales increíbles. Me apunto. Y con esto hemos recorrido un buen trecho del panorama musical estadounidense de los 80. La verdad es que sí. Pero aún nos queda mucho por explorar. ¿En serio? En la tercera parte de nuestro viaje, nos adentraremos en territorios aún más oscuros y extremos. No puedo esperar. Preparados para la última parte de nuestro viaje por los ecos olvidados del heavy metal de los 80. Esta vez nos adentramos en el lado más oscuro. Me encanta. La oscuridad siempre ha tenido su atractivo. Esta vez vamos a hablar de bandas que llevaron la intensidad y la brutalidad a otro nivel. A ver, cuéntame más. Empecemos con Possessed, una banda de California que es considerada pionera del death metal. Possessed, un nombre que impone respeto. Su álbum Seven Churches, de 1985, marcó un antes y un después. ¿Por qué fue tan importante? Combinaron la velocidad y la agresividad del thrash metal, Ajá. con una atmósfera mucho más oscura y brutal. Y las letras, Hablaban de satanismo, ocultismo, a muerte. temas que no dejaban indiferente a nadie. Un sonido realmente extremo para la época. ¿Qué otras bandas siguieron esa línea? Vámonos a Florida, donde encontramos a Death, Death, liderados por Chuck Schuldiner, uno de los nombres más importantes del death metal. un referente del género. Scream Bloody Gore, What? de 1987, es una obra fundamental. ¿Qué hacía que Death fuera tan especial? Brutalidad, técnica, letras viscerales sobre la muerte, la violencia, el horror. Una auténtica pesadilla sonora. Y Chuck Schuldiner era un músico excepcional, Un guitarrista increíble. con una técnica increíble y una gran capacidad para crear riffs y solos memorables. Y las letras, aunque macabras, tenían una profundidad que las diferenciaba. Sin duda, un talento único. Y si vamos un paso más allá en la brutalidad. Hablemos del grindcore, Grindcore. Caos sonoro y letras extremas. un estilo que lleva la velocidad y la brutalidad al límite. ¿Alguna banda representativa? Napalm Death, una banda británica. Napalm Death, creo que he oído hablar de ellos. Su álbum Scum, de 1987, es un manifiesto de ruido y furia. Canciones que a veces duraban apenas unos segundos. Una auténtica explosión sónica. ¿Y las letras de qué hablaban? De política, de sociedad, de injusticia. Increíble cómo un estilo tan extremo puede ser un vehículo para la crítica social. La música no tiene límites. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por los ecos olvidados del heavy metal de los 80. Un viaje fascinante por la historia del género. Hemos descubierto bandas increíbles. Bandas que, aunque no alcanzaron la fama masiva, contribuyeron a la riqueza y diversidad del heavy metal. Hemos explorado una gran variedad de estilos. Desde el heavy metal clásico hasta el death metal y el grindcore. Y hemos aprendido mucho sobre la pasión y la creatividad que impulsaron a estas bandas. Espero que hayamos inspirado a nuestros oyentes a seguir explorando. Sin duda hay un universo de música por descubrir ahí fuera. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.